Antes de contarles esta historia, debo decir que trabajé durante 5 años como enfermero en diferentes hospitales. He visto cosas que preferiría olvidar, pero hay una experiencia que jamás podré sacar de mi mente. Lo que van a leer realmente me pasó hace 2 años, cuando trabajaba en el Hospital General San Rafael. Pueden creer o no creer, pero les juro por lo más sagrado que cada palabra es verdad. Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza Vázquez. Tengo 32 años y soy de Guadalajara, México. Llevo trabajando como enfermero desde que terminé mis estudios hace 8 años. Siempre me han tocado los turnos de noche porque pagan mejor, y la verdad es que el dinero extra me viene muy bien para mantener a mi familia. Mi esposa Sandra y mis 2 hijos pequeños dependen de mi sueldo. Así que nunca me he quejado de trabajar mientras todos duermen. El Hospital General San Rafael es un edificio viejo, construido en los años 60. Tiene esa apariencia típica de los hospitales antiguos. Pasillos largos y estrechos, luces que parpadean de vez en cuando, y ese olor característico a desinfectante que se mete en la ropa y ya no se quita. Es un lugar donde han pasado muchas cosas a lo largo de los años, donde muchas personas han llegado en sus peores momentos y donde, tristemente, no todas han podido salir caminando. Todo comenzó un martes de octubre. Recuerdo la fecha exacta, 15 de octubre. Era una noche particularmente fría para esa época del año, y el viento hacía que las ventanas del hospital crujieran de forma extraña. Yo estaba asignado al piso 4, el área de medicina interna, donde teníamos pacientes con diferentes padecimientos. La mayoría eran personas mayores, que necesitaban cuidados especiales durante la noche. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Esa noche éramos solo 2 enfermeros para todo el piso, yo y Lupita Hernández, una compañera que llevaba trabajando en el hospital más de 15 años. Lupita conocía cada rincón de ese lugar, cada historia, cada leyenda que se contaba entre los trabajadores. Era una mujer fuerte, de esas que no se asustan fácil, pero esa noche noté algo diferente en ella. «Carlos», me dijo mientras revisábamos los expedientes de los pacientes, «ten mucho cuidado esta noche. Hay algo raro en el ambiente». Le pregunté qué quería decir, pero solo movió la cabeza y siguió con su trabajo. Lupita siempre había sido un poco supersticiosa, así que no le di mucha importancia a sus palabras. Pensé que tal vez estaba cansada o preocupada por algo personal. Los primeros pacientes que revisamos estaban bien. La señora García, una mujer de 70 años con problemas del corazón, dormía tranquila en la habitación 401. El señor López, en la 403, se despertó cuando entramos para tomarle la presión, pero nos sonrió y nos dio las gracias antes de volver a cerrar los ojos. Todo parecía normal, como cualquier otra noche, pero cuando llegamos a la habitación 405, las cosas comenzaron a ponerse extrañas. La habitación 405 había estado vacía durante las últimas 3 semanas. Un paciente había estado ahí antes, un hombre mayor que se había ido del hospital después de recuperarse de una operación. Desde entonces nadie más había ocupado esa cama. Sin embargo, esa noche, cuando pasamos por el pasillo, vimos que la luz de la habitación estaba encendida. ¿Admitieron a alguien nuevo?, le pregunté a Lupita. Ella revisó su lista de pacientes y negó con la cabeza. No hay nadie nuevo. Debe ser que alguien dejó la luz prendida por error. Nos acercamos a la puerta que estaba ligeramente abierta. Yo me asomé primero y lo que vi me dejó helado. Había una persona acostada en la cama, cubierta con las sábanas hasta el cuello. Era un hombre mayor, con el cabello completamente blanco y la piel muy pálida. Tenía los ojos cerrados y parecía estar durmiendo profundamente. «Lupita», susurré, «aquí hay alguien». Ella se acercó y también miró hacia adentro. Su cara se puso blanca como el papel. «Carlos, ese es el señor Ramírez», me dijo con voz temblorosa. «¿Qué señor Ramírez?», te pregunté, aunque algo dentro de mí ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. El señor Ramírez era el paciente que estuvo en esta habitación el mes pasado. Pero Carlos, él se fue hace 3 semanas. No se fue de alta médica. Se fue para siempre, ¿entiendes? Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Volví a mirar hacia la habitación y el hombre seguía ahí, inmóvil como si realmente estuviera durmiendo. Pero algo no estaba bien. Su pecho no se movía. No parecía estar respirando. «Vamos a revisar los registros», dije, tratando de mantener la calma. «Debe haber un error. Alguien debe haber admitido a este paciente
y no actualizó el sistema. Fuimos rápidamente al puesto de enfermeras y revisé todos los registros de admisiones del día. No había ningún paciente nuevo. Revisé también los registros de la semana anterior. Nada. Llamé a la recepción del hospital para preguntar si habían admitido a alguien, sin reportarlo a nuestro piso. La respuesta fue negativa. «Carlos», me dijo Lupita agarrándome del brazo, «tenemos que salir de aquí». Esto no está bien, pero yo soy una persona práctica. No creo fácilmente en cosas que no puedo explicar. Pensé que tal vez había alguna confusión, que tal vez era un paciente que se había perdido y había llegado al piso equivocado, o que tal vez era alguien sin hogar que había entrado al hospital, buscando un lugar donde dormir. «Vamos a hablar con él», le dije a Lupita. «Vamos a preguntarle quién es y qué hace aquí». Lupita no quería acompañarme, pero tampoco quería dejarme ir solo. Regresamos a la habitación 405, y cuando llegamos a la puerta, el hombre seguía ahí, en la misma posición. Me acerqué lentamente a la cama. «Disculpe, señor», dije en voz baja para no asustarlo si estaba dormido. «¿Cómo se encuentra? ¿Necesita algo?» No hubo respuesta. El hombre no se movió ni un centímetro. «Señor», repetí un poco más fuerte. «¿Está usted bien?» Nada. Me acerqué más y pude ver su cara con más claridad. Era efectivamente un hombre mayor, pero había algo en su apariencia que me inquietaba. Su piel no solo era pálida, sino que tenía un color grisáceo que nunca había visto en una persona viva. Sus labios estaban completamente blancos, y aunque tenía los ojos cerrados, parecía que había algo extraño en la forma en que estaban cerrados, como si hubieran estado así durante mucho tiempo. Extendí mi mano para tocarle el hombro suavemente, para despertarlo, pero en el momento en que mis dedos tocaron la tela de la bata del hospital, sentí algo que jamás olvidaré. La tela estaba completamente fría, como si hubiera estado en un refrigerador durante horas, y debajo de la tela, el hombro del hombre se sentía duro, rígido, como si no fuera el hombro de una persona viva. Retiré mi mano inmediatamente. «Lupita», susurré sin apartar la vista del hombre en la cama, «algo está muy mal aquí». Ella se acercó lentamente con pasos cautelosos. Cuando estuvo a mi lado, también extendió su mano hacia el paciente, pero se detuvo a medio camino. «No, Carlos, no lo voy a tocar. Ese hombre no está vivo». Sus palabras me helaron la sangre, pero yo todavía no podía aceptar lo que estaba viendo. Soy enfermero, he visto muchas cosas, y siempre ha habido una explicación lógica para todo. Pensé que tal vez el hombre había fallecido recientemente, y alguien lo había traído sin que nosotros nos diéramos cuenta. «Voy a llamar al doctor de guardia», dije. Pero en ese momento, algo pasó que me quitó la capacidad de hablar. El hombre abrió los ojos. No fue un movimiento gradual, como cuando alguien se despierta lentamente. Fue instantáneo. Un segundo tenía los ojos cerrados, y al siguiente los tenía completamente abiertos, mirando directamente hacia el techo. Pero esos ojos no eran normales. Eran completamente blancos, sin pupilas, sin iris, como si fueran de mármol. Lupita gritó y se alejó de la cama. Yo me quedé paralizado, sin poder moverme ni apartar la vista de esos ojos terribles. El hombre siguió mirando hacia arriba durante unos segundos que me parecieron horas, y luego, lentamente, muy lentamente, giró la cabeza hacia mí. Cuando esos ojos blancos se fijaron en los míos, sentí como si algo helado me atravesara el cuerpo. Era como si estuviera mirando directamente a la muerte. El hombre no parpadeaba, no respiraba, no se movía excepto por esa mirada fija que me traspasaba el alma. «Carlos, vámonos», me gritó Lupita desde la puerta. «Vámonos ahora». Pero yo no podía moverme. Era como si esos ojos me tuvieran hipnotizado, como si me hubieran quitado la voluntad de mover mis propias piernas. El hombre siguió mirándome y entonces hizo algo que me marcó para siempre. Sonrió. No fue una sonrisa normal. Fue una sonrisa que se extendió demasiado, que mostró dientes que parecían demasiado largos, demasiado afilados. Una sonrisa que no llegaba a los ojos, porque esos ojos seguían siendo blancos, vacíos, muertos. Finalmente Lupita me agarró del brazo y me jaló hacia la puerta. Eso rompió el hechizo que me tenía paralizado, y corrimos hacia el puesto de enfermeras. Yo temblaba tanto que no podía sostener el teléfono cuando traté de llamar al doctor de guardia. «¿Qué les pasa?», y nos preguntó el doctor Martínez cuando llegó 5 minutos después. Era un hombre joven,
de unos 30 años, que llevaba poco tiempo trabajando en el hospital. ¿Por qué están tan alterados? Le explicamos lo que habíamos visto, pero mientras hablaba, me di cuenta de lo loco que sonaba todo. Un hombre que debería estar muerto, acostado en una cama, con ojos blancos y una sonrisa escalofriante. El doctor nos miró como si estuviéramos locos. Vamos a revisar, dijo finalmente. Pero estoy seguro de que hay una explicación lógica para todo esto. Los tres caminamos hacia la habitación 405. Yo iba detrás, sin querer estar al frente cuando llegáramos a la puerta. Pero cuando el doctor Martínez abrió completamente la puerta y encendió todas las luces, la habitación estaba vacía, completamente vacía. La cama estaba perfectamente tendida, como si nadie hubiera estado ahí jamás. Las sábanas estaban limpias y estiradas. La almohada tenía forma perfecta, y no había ningún signo de que alguien hubiera estado acostado ahí. ¿Están seguros de que era esta habitación?, preguntó el doctor Martínez. Lupita y yo nos miramos. Estábamos completamente seguros. Era la habitación 405, sin duda alguna, pero ahora no había nada. El doctor revisó la habitación completamente. Miró debajo de la cama, en el baño, en el armario. Nada. Luego nos miró con una expresión que mezclaba preocupación y molestia. Miren, entiendo que los turnos de noche pueden ser difíciles y que a veces la mente nos juega trucos, pero no podemos estar perdiendo tiempo con cosas así. Tienen pacientes reales que necesitan atención. Nos regañó un poco más y luego se fue, pero antes de irse, me dio una palmada en el hombro. Carlos, si necesitas tomar un descanso, dímelo. No hay nada malo en estar cansado, pero no podemos asustar a los otros pacientes con historias raras. Después de que se fue, Lupita y yo nos quedamos solos en el pasillo. Ninguno de los dos sabía qué decir. Habíamos visto lo mismo, habíamos vivido la misma experiencia, pero no podíamos probarlo. ¿Crees que nos volvimos locos al mismo tiempo?, le pregunté. Ella negó con la cabeza. Carlos, yo llevo 15 años trabajando aquí. Sé lo que vi. Ese era el señor Ramírez y ese hombre se fue de este mundo hace 3 semanas. ¿Pero cómo es posible?, pregunté. ¿Cómo puede estar aquí si ya no está vivo? Lupita me miró con una expresión muy seria. Hay cosas en este hospital que no puedes explicar con la medicina, Carlos. Cosas que han pasado durante años, pero que nadie quiere admitir. El señor Ramírez no es el primero, y me temo que no va a ser el último. Me contó entonces que durante sus años en el hospital había visto cosas similares. Pacientes que aparecían en habitaciones vacías, personas que caminaban por los pasillos en la madrugada sin estar registradas, voces que se escuchaban desde habitaciones que estaban cerradas. Pero nadie hablaba de estas cosas abiertamente, porque nadie quería que pensaran que estaban locos. ¿Por qué no me habías contado esto antes?, le pregunté. Porque no te hubiera creído, respondió. Nadie cree hasta que lo ve con sus propios ojos. El resto de la noche pasó sin más incidentes, pero ninguno de los dos pudo concentrarse en el trabajo. Cada vez que pasábamos por la habitación 405, mirábamos hacia adentro esperando ver al hombre otra vez. Pero la habitación siguió vacía. Sin embargo, algo había cambiado. Había una sensación en el aire, como si algo estuviera observándonos. Varias veces me giré pensando que alguien estaba detrás de mí, pero no había nadie. Lupita también parecía nerviosa, mirando constantemente hacia los pasillos. Cerca de las 4 de la mañana, estábamos revisando a los pacientes cuando escuchamos algo que nos hizo detener en seco. Era el sonido de alguien caminando en el pasillo, pero no eran pasos normales, eran pasos lentos, como si la persona estuviera arrastrando los pies. Nos asomamos desde el puesto de enfermeras y vimos una figura al final del pasillo. Era un hombre mayor, vestido con una bata de hospital, caminando muy lentamente hacia nosotros. Tenía la cabeza gacha, como si estuviera mirando el suelo, y sus pies no hacían el ruido normal de los zapatos. Era más bien como si estuviera descalzo. ¿Es él?, susurró Lupita. No podía ver bien la cara del hombre desde esa distancia, pero algo en mi estómago me decía que sí, que era el mismo hombre que habíamos visto en la habitación 405. El mismo hombre que supuestamente se había ido de este mundo hace 3 semanas. La figura siguió caminando hacia nosotros, pero nunca levantó la cabeza. Paso a paso, cada vez más cerca, hasta que llegó exactamente frente al puesto de enfermeras. Entonces se detuvo. Lupita me agarró del brazo tan fuerte que me lastimó, pero yo ni siquiera lo sentí.
Toda mi atención estaba fija en esa figura que estaba a menos de 5 metros de nosotros, pero que no levantaba la cabeza. Pasaron varios segundos, tal vez minutos, no lo sé. El tiempo parecía haberse detenido. Entonces, lentamente, muy lentamente, el hombre comenzó a levantar la cabeza. Primero vi su barbilla, luego su boca, después su nariz. Y finalmente, cuando levantó completamente la cabeza y me miró directamente a los ojos, vi otra vez esos ojos blancos, vacíos, muertos. Pero esta vez era peor. Esta vez la sonrisa era más amplia, más terrorífica. Y esta vez abrió la boca y habló. «Gracias por cuidarme, enfermero Carlos», dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. «Muy pronto volveré a necesitar sus servicios». En ese momento todas las luces del piso se apagaron de golpe. El hospital quedó sumido en una oscuridad total, excepto por las luces rojas de emergencia que se encendieron automáticamente. Pero esas luces rojas solo hacían que todo se viera más terrorífico, como si estuviéramos en una película de horror. Lupita gritó y yo sentí como si mi corazón fuera a salirse de mi pecho. Cuando mis ojos se acostumbraron a la luz roja, miré hacia donde había estado el hombre, pero ya no estaba ahí. Había desaparecido otra vez como si nunca hubiera existido. «¿Dónde está?», susurré mirando hacia todos lados. Pero Lupita no me respondió. Estaba mirando hacia el pasillo con los ojos muy abiertos, temblando de pies a cabeza. Seguí su mirada y lo que vi me quitó las ganas de gritar. Al final del pasillo, iluminadas por la luz roja de emergencia, había no una sino varias figuras, todas vestidas con batas de hospital, todas caminando lentamente hacia nosotros, todas con la cabeza gacha. Parecían ser pacientes, pero había algo terriblemente wrong en la forma en que se movían, como si fueran marionetas manejadas por hilos invisibles. «Carlos», susurró Lupita con voz quebrada, «esos son todos los pacientes que han fallecido en este piso durante los últimos años. Reconozco a algunos de ellos». Yo no quería reconocer a nadie, no quería mirar más de cerca, pero era imposible apartar la vista. Las figuras siguieron acercándose, y mientras más cerca estaban, más detalles podía ver. Algunos tenían heridas que no habían sanado, otros tenían la piel de ese color grisáceo que había visto en el primer hombre. Todos tenían esos ojos blancos, vacíos, que no parpadeaban jamás. «Tenemos que salir de aquí», dije, pero mi voz sonaba como si estuviera muy lejos. «Tenemos que irnos ya». Corrimos hacia el elevador, pero cuando presioné el botón nada pasó. Las luces seguían apagadas y el elevador no funcionaba. Corrimos hacia las escaleras, pero cuando abrimos la puerta, vimos que las escaleras también estaban llenas de esas figuras. Subían lentamente, escalón por escalón, todas dirigiéndose hacia nuestro piso. Estábamos atrapados. «Los pacientes», dijo Lupita de repente. «Tenemos que proteger a los pacientes que están vivos». Tenía razón, habíamos estado tan asustados que nos habíamos olvidado de nuestro deber. Corrimos hacia las habitaciones de los pacientes, para asegurarnos de que estuvieran bien. Pero cuando llegamos a la primera habitación, la señora García ya no estaba sola. Al pie de su cama estaba parada una de esas figuras mirándola mientras dormía. La señora García parecía estar teniendo una pesadilla terrible. Se movía inquieta y gemía en sueños, pero no se despertaba. «Oiga», le grité a la figura, «déjela en paz». La figura giró lentamente hacia mí, y vi que era una mujer mayor, con el cabello blanco y manchas oscuras en la cara. Me sonrió con esa misma sonrisa terrible que había visto antes, y luego simplemente desapareció como humo. Revisamos todas las habitaciones y era lo mismo en cada una. Había figuras paradas junto a las camas de los pacientes vivos, observándolos como si estuvieran esperando algo. Cada vez que les gritábamos o nos acercábamos, desaparecían, pero volvían a aparecer en otra habitación. «¿Qué quieren?», le pregunté a Lupita, pero ella estaba llorando y no podía hablar. Entonces, como si hubiera escuchado mi pregunta, una voz respondió desde atrás de mí. Era la misma voz que había escuchado antes, la voz del primer hombre. «Queremos compañía», dijo. «Hemos estado solos durante mucho tiempo. Es hora de que algunos de ustedes se queden con nosotros». Me di la vuelta y ahí estaba él otra vez. El señor Ramírez, parado a menos de 1 metro de mí. Pero esta vez no estaba solo. Estaba rodeado de todas las otras figuras, todas mirándome con esos ojos blancos, todas sonriendo con esas sonrisas terribles. «No», dije, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. «No nos vamos a quedar.
Ustedes ya no pertenecen aquí. El hombre se rió y su risa sonaba como cristales rompiéndose. Ah, pero enfermero Carlos, usted no entiende. Nosotros nunca nos fuimos realmente. Siempre hemos estado aquí, en este hospital, esperando. Y ahora que ustedes nos han visto, ahora que saben que existimos, ya no pueden pretender que no estamos aquí. Las figuras comenzaron a acercarse más, formando un círculo alrededor de Lupita y de mí. Podía sentir el frío que emanaba de ellos, ese frío que había sentido cuando toqué al primer hombre. Era como si fueran pedazos de hielo con forma humana. Por favor, supliqué, déjennos ir. No les hemos hecho nada malo. Solo estamos haciendo nuestro trabajo. Su trabajo, repitió el hombre, es cuidar a los pacientes. Y nosotros somos pacientes que necesitan cuidados especiales. Cuidados que solo pueden dar personas que estén en nuestro mismo estado. Entendí entonces lo que querían. Querían que nos uniéramos a ellos, que nos convirtiéramos en lo que ellos eran. Querían que fuéramos parte de su mundo de sombras y frío. No, dije otra vez, pero mi voz sonaba más débil. En ese momento, escuché algo que me llenó de esperanza. El sonido del elevador abriéndose. Las luces normales se encendieron de golpe, y la voz del doctor Martínez gritó desde el pasillo. «Carlos, Lupita, ¿dónde están?» «Se fue la luz en todo el hospital». Desapareció y el aire volvió a ser normal. Lupita y yo corrimos hacia el doctor Martínez. Las figuras se desvanecieron instantáneamente, como si nunca hubieran estado ahí. El frío que venía acompañado de 2 guardias de seguridad. «¿Están bien?», preguntó el doctor. Los pacientes del piso de abajo dijeron que escucharon gritos. No supimos qué responder. ¿Cómo podíamos explicar lo que habíamos vivido? ¿Cómo podíamos decir que los muertos habían regresado a reclamar su lugar en el hospital? «Estamos bien», mentí. Solo nos asustamos cuando se fue la luz. El doctor nos miró con desconfianza, pero no hizo más preguntas. Revisó a todos los pacientes y estaban bien, durmiendo tranquilamente como si nada hubiera pasado. El resto de la noche transcurrió sin más incidentes. Las luces siguieron funcionando. No vimos más figuras, y los pacientes estuvieron tranquilos. Pero ni Lupita ni yo pudimos relajarnos. Sabíamos que lo que habíamos visto era real, y sabíamos que los muertos del hospital no se habían ido realmente. Cuando terminó nuestro turno a las 6 de la mañana, Lupita me dijo que iba a renunciar. «No puedo seguir trabajando aquí, Carlos. No después de lo que vimos». Yo también pensé en renunciar. Durante varios días estuve considerando buscar trabajo en otro hospital, lejos del Hospital General San Rafael, pero al final decidí quedarme, no porque fuera valiente, sino porque sabía que si me iba, otro enfermero tomaría mi lugar, y esa persona no sabría lo que podría encontrarse en los turnos de noche. Además, tenía la extraña sensación de que los muertos del hospital me habían elegido específicamente. El señor Ramírez me había hablado por mi nombre. Había dicho que volvería a necesitar mis servicios. Sentía que si me iba, podrían buscarme en otro lugar. Desde esa noche han pasado 2 años. Sigo trabajando en el Hospital General San Rafael. Sigo tomando turnos de noche. Y sigo viendo cosas que no puedo explicar. No todas las noches, pero sí con frecuencia. A veces es solo una sombra que se mueve donde no debería haber nada. A veces es una voz que llama mi nombre desde una habitación vacía. Y a veces cuando estoy muy cansado, veo al señor Ramírez parado al final del pasillo, sonriéndome con esa sonrisa terrible, recordándome que sigue ahí, esperando. Los otros enfermeros que han venido a trabajar conmigo también han visto cosas, pero la mayoría renuncia después de pocas semanas. Algunos dicen que sienten que los están observando, otros que escuchan pasos en habitaciones vacías, pero nadie habla abiertamente de lo que ve, porque nadie quiere que piensen que está loco. Yo sigo ahí, haciendo mi trabajo, cuidando a los pacientes vivos y tratando de ignorar a los que ya no lo están. Pero sé que algún día, cuando sea mi momento de irme de este mundo, el señor Ramírez va a estar esperándome. Y tal vez entonces, finalmente, voy a entender qué es lo que realmente quieren de mí.